Que el Señor bendiga a todos los que estamos reunidos aquí por la vía virtual y estamos en la antesala, ¿verdad? Para poder proclamar siempre el mensaje de nuestro Padre Celestial. El Señor bendiga a mi esposa y el Señor la unja con su Santo Espíritu, y Dios bendiga también a mis hijos y a cada uno de vosotros, y especialmente que el Señor bendiga su palabra. Vamos a estudiar un tema titulado, por nosotros es un tema muy conocido, los 144,000. Bueno, hay una hermana que me dice, me gustaría ese tema. Yo le hablé de varios temas y me dijo, me gustaría que hable de los 144,000. Es un tema muy contradictorio, es un tema, se entiende de muchas maneras, pero vamos a seguir investigando y lo vamos a hacer en esta ocasión. Creo que la manera como lo vamos a enseñar es fácil de poderlo entender. La manera más fácil es como lo voy a explicar el día de hoy. No hay otra manera más fácil. Antes de hablar de los 144,000 con detalle o detalladamente, es importante que estudiemos las resurrecciones. Si nosotros entendemos las resurrecciones, entonces podemos ubicar los 144,000. ¿Cómo entender con exactitud el tema de los 144,000? Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga en su segunda venida, los únicos que se levantan de la tumba son los que han muerto, los fieles que han muerto. Y aquí estamos hablando de la multitud. A eso se le llama la primera resurrección de los salvados. Por eso el apóstol Pablo dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Repito, es la primera resurrección de los salvados. Vamos a Apocalipsis rápidamente, Apocalipsis 20, 5 y 6. Vamos a leer el 24, 5 y 6. Vamos a leer el 4. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí estamos hablando todavía de la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, hay una segunda resurrección y es la resurrección general de todos los perdidos después de los 1000 años. Creo que hasta ahí estamos claros. Si usted al momento tiene una pregunta sobre lo que voy explicando, me dice, repítame, pastor, yo voy a volver a repetir. Últimamente me he encargado de enseñar, casi estoy dando pocos sermones, porque dice el testimonio que debiéramos de enseñar, enseñar. Se nos dice a nosotros como dirigentes. Y es cierto, tenemos que tener convicción, porque hoy más que nunca necesitamos una evidencia clara de la verdad y necesitamos profundizar sobre los principios que tenemos como una iglesia de militante de este tiempo del fin.
tenemos la primera resurrección general de los salvos cuando Cristo venga. Después de 1000 años, cuando descendamos en la Nueva Jerusalén, tenemos la segunda resurrección general de todos los perdidos. Ahí tenemos dos grandes resurrecciones generales. Pero ahora voy a hablar de otra resurrección que se da antes que Jesús descienda a este planeta Tierra. Es decir, antes que Cristo aparezca por segunda vez, habrá otra resurrección. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí, este texto bíblico no lo podemos aplicar ni a la primera resurrección ni a la segunda resurrección. Porque aquí dice muchos. Y en la primera es general, la segunda es general, pero esta es parcial o especial. Unos se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En esta resurrección, además que es cierta cantidad de personas, se levantan unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es una resurrección mixta, donde se levantan perdidos, parte de perdidos y parte de salvos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que se levantan de los salvos? Todos los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Todos los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. ¿Y cuándo se comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel? En 1844. Es decir, tú y yo, si somos fieles, nos vamos a levantar en la resurrección parcial o especial que habla el profeta Daniel, capítulo 12, verso 2. Vamos a ver también quiénes son los perdidos que se levantan para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis 1:7. Y he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Cuando dice la Biblia, todo ojo le verá, se refiere a todos los seres humanos que estarán con vida, no a todos los seres humanos que han existido. Porque cuando Cristo venga, los que están vivos le van a ver venir, más los que se levantan, la resurrección general de los salvos al final de la trompeta. Y los otros muertos, es decir, los que han muerto en el pecado, no se van a levantar cuando Cristo venga. Ellos se van a levantar después de 1000 años. Y los que les traspasaron, ¿por qué los que les traspasaron le van a ver venir? Porque se levantarán en la resurrección parcial o especial que habla Daniel, que se levantarán para vergüenza y confusión. Hermano, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Podemos entender? ¿Entendemos la multitud de los salvos? ¿Entendemos la multitud de los salvados? Y ahora encontramos los 144,000. Claro, los 144,000 se levantarán antes que Cristo venga, los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, y se levantarán aquellos que estuvieron involucrados en la muerte del Señor Jesús. Aquellos que fueron enemigos aférrimos de la verdad se levantarán para vergüenza y confusión perpetua. Vamos al libro de Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 del 4 al 8 habla de los 144,000. Y voy a leer Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
¿Cuánto? 144,000 sellados. Del 7, 4 al 8 habla 12,000 sellados, 12,000 sellados, 12,000 sellados de los hijos de Jacob. Aunque hay una tribu que ahí no aparece. ¿Cuál tribu no aparece? La tribu de Dan. ¿Por qué no aparece la tribu de Dan? Porque la tribu de Dan dice que es como la serpiente junto al camino que muerde el carcañal del caballo para que el jinete se venga de espalda. ¿Saben qué quiere decir según el espíritu de profecía? La tribu de Dan, que es como la serpiente junto al camino, es aquellos hermanos que tienen lengua venenosa, aquellos hermanos que siempre están criticando, aquellos hermanos que siempre están chismeando, aquellos hermanos que les gusta murmurar. Eso pertenece a la tribu de Dan. No tendrán parte en los 144,000. Recordemos que los 144,000 son sin mancha y sin tacha delante de nuestro Padre Celestial. Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré, ¿después de qué? De los 144,000, dice Juan, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palma en las manos. Después de los 144,000 de Juan, miré. Hermano, a veces hay unas malas interpretaciones y dicen algunos hermanos diciendo que la multitud y los 144,000 es el mismo grupo. Entonces algunos dicen, Juan escuchó el número y miró el número y miró la multitud. No, esa es una mala interpretación, porque Juan miró la multitud, pero también Juan, Apocalipsis 7:9, dice que él no solamente ve, sino que también escucha. Vamos a Apocalipsis 14, los 144,000. Capítulo 14. Después miré, he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Juan no solamente escucha el número, sino que también Apocalipsis 14:1 dice, miré al Cordero que estaba en pie en el monte de Sión, y con él 144,000. No, Juan mira y escucha el número de los 144,000. Y después de qué, de los 144,000, dice, he aquí una gran multitud. Hermanos, si nosotros leemos Apocalipsis 7:9, y lo vamos a leer, el 9, el 10, el 11 y el 12, habla de la multitud. Pero el 7, el 4 al 8, habla de los 144,000. Vamos a leer. El 7:9, vamos nuevamente a retomar la lectura. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano. La multitud. Y clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. ¿Quién? La multitud. Diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cierra la multitud. Entonces uno de los ancianos
Ahora continúa la visión y hacia Juan. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están con vestidos estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? A Juan, un anciano, le hace la pregunta. Y yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los 144,000 estarán vivos cuando Cristo venga para poder cumplir lo que dice la Biblia en Apocalipsis 7, 13 y 14. Los 144,000 pasarán la gran tribulación cual nunca hubo. ¿Y por qué cual nunca hubo? Porque en el tiempo de Daniel, aunque fue echado al pozo de los leones, también a sus compañeros, a Sadrach, Mesach y Abednego, al horno de fuego. Y podemos enumerar tantas tragedias para el pueblo de Dios, pero tenía un abogado. Tenían a alguien que los protegiera. En este caso, los 144,000 ya no habrá abogado. Cristo, mientras se están derramando las 7 postreras plagas, él ha abandonado el lugar santísimo, se está vistiendo, dejando la ropa de sacerdote, tomando su ropa de rey de reyes, señor de señores, para descender a esta tierra. Y en ese momento, las 7 postreras plagas caerán sin misericordia. Y los 144,000 estarán sin abogado. Y dice que ellos han cumplido la predicación del evangelio al mundo entero. Y es en el momento que todas las huestes de este mundo o los ángeles malignos impulsando a una gran multitud, es el momento que la iglesia va a ser destruida cuando Cristo aparece. ¿Y cuándo aproximadamente existe la resurrección de los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel? Se cree que al inicio de la 7ª plaga. ¿Qué es lo que hay al inicio de la 7ª plaga? Un gran terremoto cual nunca hubo. Y es la voz de Dios que le dice a su pueblo el día y la hora de su venida. Y hay algo muy interesante. Jesús le dijo a aquellas personas que lo llevaron al concilio, cuando yo venga, ustedes me van a ver venir. Pastor, ¿dónde dice eso? Jesús lo dijo, sí, porque Cristo conocía, e incluso él había dado las profecías, no solo las conocía, él había dado las profecías. Vamos a ver, ¿qué nos dice en Mateo capítulo 26? A Jesús lo llevaron al concilio y entonces para ser condenado, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Mateo 26, 54. Mateo 26, Mateo 26, 57. Disculpen, Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Lo llevaron al concilio, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y comenzaron a investigarlo a él, pero vamos a ver cuando él responde. Cuando él estaba llevado ante el concilio, llevaron testigos falsos, lo comenzaron a señalar. Vamos a leer el 64 para ahorrar tiempo. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a los ancianos, se lo dijo a Caifás, se lo dijo a los escribas.
todos aquellos que estuvieron involucrados en la muerte de él. Ustedes me van a ver venir. Pero ¿cómo le van a ver venir si están muertos? Sí, ellos se levantarán en la resurrección parcial antes que Cristo venga. Para mí, el tema de los 144,000 es un tema claro. Para mí, yo lo veo claro. Lo he estudiado, he tratado de ponerme de una manera neutral para ver todo. Para mí es claro. La Biblia habla de los 144,000 y la multitud de salvados. Bien, vamos a leer Apocalipsis 14. Me gusta leer siempre Apocalipsis 14 porque aparecen los 144,000 salvos. Ya en Apocalipsis 7 aparecen los 144,000, de dónde aparece, pero en el 14 aparecen que Juan los contempla en el cielo. Apocalipsis 14, como victoriosa. Después miré, he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Es decir, que tenían la justicia de Cristo. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Quién? Los 144,000. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. ¿De dónde fueron redimidos los 144,000? De la tierra. La Biblia dice en Gálatas que todos los que son hijos de Abraham, que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, que tú y yo somos hebreos espirituales. Aquí, cuando la Biblia habla de las tribus, recordemos que las tribus ya no existían. Está representando al pueblo de Dios. Y aquí, Apocalipsis 14:3 dice que estos fueron redimidos. ¿De dónde? De entre toda la tierra, no específicamente de la nación hebrea. Los 144,000 cantaban un cántico que dice que solamente ellos podían cantar. Es decir, que habían otros también, pero no podían cantar el cántico que cantaban los 144,000. ¿Y por qué? En el testimonio, el conflicto de los siglos, dice que los 144,000 cantan el cántico de su experiencia. No es que la multitud no podía aprenderse el cántico, sino que la multitud no pueden cantar algo de que ellos no habían experimentado. Los 144,000 experimentarán lo más terrible que podemos encontrar en el gran conflicto que se llama la gran tribulación, no la tribulación. Y por eso ellos cantan el cántico de su experiencia. Vamos a seguir la lectura. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Entonces los sacerdotes son los que no anduvieron con una mujer ni con otra. E incluso no se casaron. No. Los que no se contaminaron con mujeres, lo que quiere decir que cuando conocieron esta verdad, no anduvieron buscando otra denominación. Mujeres significa iglesia. Pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los 144,000 son los que estarán en la Nueva Jerusalén. Son los ministros. Cuando la Biblia dice en Isaías, y vendrán todos de sábado en sábado delante de mí, nosotros no vamos a ir, nosotros vamos a estar siempre en la Nueva Jerusalén. Dice que vendrán los que pertenecen a la gran multitud. Edificarán casas los que pertenecen a la gran multitud. Los 144,000 serán primicia para Dios y para el Cordero.
La palabra primicia significa los primeros en el reino de los cielos. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Los últimos, los postreros que somos nosotros, seremos los primeros en el reino de los cielos. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Vale la pena esforzarse para la salvación. Nosotros somos un pueblo con muchas bendiciones. Apocalipsis 14:5. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Necesitamos pedirle al Señor que haga una transformación de nuestro carácter, que pueda cubrirnos con su justicia, porque nuestra justicia está manchada por el pecado. Necesitamos escondernos bajo el manto del Señor Jesús para que seamos recibidos en ese gran día, en el gran día del Dios Todopoderoso. Apreciados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estoy finalizando, pero si hay alguna pregunta sobre el tema, yo con mucho gusto podré responder si está de mi alcance. De mi parte, que el Señor nos bendiga. Amén. Pastor, yo sí tengo una pregunta. Dime, mi hermano. Si nosotros, por alguna razón, no tuviéramos la posibilidad de pertenecer a los 144,000, ¿significa que no podríamos tampoco ser parte de la gran multitud? Bueno, si no pertenecemos a los 144,000, vamos a pertenecer a la multitud, pero de los perdidos. Porque nosotros nos salvamos con los 144,000 o nos perdemos. Porque el mensaje de los 144,000 es el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje que estamos impartiendo solamente es: ¿estamos aptos para el reino de los cielos o no estamos aptos? Ejemplo, Guillermo Miller no entendió el mensaje del tercer ángel. E incluso predicó el primer ángel, predicó el segundo ángel y el tercer ángel ni lo entendió. Si Guillermo Miller hubiera entendido el mensaje del tercer ángel, ni hubiera proclamado el mensaje. Hubiera dicho la marca de la bestia. Aquí el mensaje del tercer ángel, quien desobedece el mensaje del tercer ángel va a ser marcado, o sea, se levantará la bestia contra el pueblo de Dios, y aquí no ha surgido la marca de la bestia. Y si no ha surgido la marca de la bestia, entonces ¿cómo Cristo va a venir? Nosotros como adventistas estamos claros que Cristo no puede venir de aquí a un año, con seguridad. Cristo no puede venir en el año 2022. Difícil que Cristo venga el año 2022. Hermano Luis, pero usted nos está acomodando. Es confiable lo que usted dice. La Biblia dice en Apocalipsis 18:8 que en un solo día vendrán sus plagas para Babilonia. Es decir, que solo las plagas es un año. Si Cristo va a venir en el 2022, ya hubieran comenzado las plagas. Las plagas no han comenzado. Puede ser que podría venir en el 2022. Estoy solamente suponiendo. Puede venir en el 22, pero al final a lo mejor. Porque solo las plagas, un año. Y antes de las plagas, hay que darse la predicación del evangelio. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo. Si abre el evangelio, van a haber mártires. Se termina el tiempo de gracia y comienzan las plagas. Pero no se confíen, porque usted mañana o hoy el coronavirus o el COVID-19 lo puede llevar a descansar. Y no solamente eso, hay mil maneras de morir. Además, nosotros no nos deberíamos preocupar porque Cristo viene, no nos debiéramos de preparar porque Cristo viene, no. Debiéramos estar preparados porque amamos a Cristo. Si Cristo viene entre 20 años, amén. Si Cristo viene entre 2 años, amén. Pero yo amo a Cristo. Yo quiero vivir con Cristo ya en la tierra. Cuando llegue al cielo, yo ya lo vivo. Los que no estamos viviendo ya el cielo en la tierra, allá no hay lugar. Hermano,
Sí, pertenecemos a los 144,000 o nos perdemos. Ahora, otras denominaciones que no han tenido este mensaje, tienen una luz diferente y nunca le llegó la luz que a nosotros nos ha llegado. Si ellos mueren, ellos van a ser juzgados conforme a la luz que hayan recibido. E incluso Guillermo Miller murió, si no me equivoco, en 1846, creo que 2 años después, un año después, como que ahí se me ha olvidado un poco. Murió después de cuando ya comienza el sellamiento. Pero hubo como una pausa, porque en verdad la luz del sábado comienza en 1848. Todos conocemos claramente, si no me equivoco, una mujer, una hermana llamada Raquel, fue la que pudo investigar la luz del sábado. Mi hermano, creo que he respondido. ¿Hay alguna otra pregunta? Antes que me hagan otra pregunta, hay algo que acabo de encontrar en el testimonio. Hace como un mes lo encontré en el testimonio. Ojo con lo que voy a decir y oído. Dice que en 1844 Cristo estaba sentado en el lugar santo y que los adventistas llegaron y Cristo le daba la bendición. Es decir, a la iglesia o a los adventistas del primer día de la semana. Posteriormente, Cristo se levantó, fue al lugar santísimo y pocos adventistas se levantaron con él y entraron hasta el lugar santísimo. Pero una parte de los adventistas se quedaron en el lugar santo. ¿Y saben quién se sentó en lugar de Jesús? El diablo. Dice que el diablo le daba poder, le daba conocimiento. Pero ¿cuál era la diferencia nada más? Que los que entraron con Cristo tenían el verdadero amor, el amor ágape. Esa era la única diferencia. Es decir, que la prueba de nosotros no es el conocimiento, sino es si tienes el verdadero amor. Eso usted lo puede buscar en el testimonio y lo va a encontrar. Cuando yo encontré eso, me di cuenta que los hermanos que están comiendo carne están en el lugar santo y la bendición que están recibiendo es la bendición del diablo. Pero los hermanos que entran al lugar santísimo, está el maná que representa cero de alimentación de animal, sí están siendo sellados para pasar la última prueba. Son los que están recibiendo el poder del Espíritu Santo, la lluvia temprana, y pronto será derramado la lluvia tardía. De mi parte, que el Señor les bendiga. Amén.